regresa a nuestra sección de psicología. Damos ya la bienvenida al plató de Córdoba TV a Francisco José Monge López, psicólogo educador social. Francisco, muy buenos días. Buenos días. Volvemos y además en esta ocasión ya empezamos desde el propio inicio de la temporada con una estructura, como he anticipado yo ya en el sumario, muy sólida, basada en los trastornos mentales. Sí, bueno, veo que ha cambiado todo el decorado del programa y yo también me quiero actualizar un poquito y este año hemos intentado sistematizar un poquito más todo el curso, ya que vamos a estar desde el principio hasta el final, ¿no? Para tener, digamos, un hilo común, ¿no? Desde septiembre hasta julio que acabemos. ¿Y qué ha motivado la elección de este hilo argumental? Bueno, quizás mi idea era un poco hacer llegar al público todo, digamos, todo el conjunto de trastornos mentales que hay, ¿no? El curso pasado hablamos un poquito de los más comunes, la ansiedad y la depresión, y bueno, hay todo un grupo de trastornos que merecen la pena un poco que salgan al alumno y también eliminar algunas ideas que solemos tener sobre los más comunes y también dar a conocer los casos más raros, ¿no? Colegimos de ahí que hay que hacer un esfuerzo de información, pero también de sensibilización. Sí, bueno, yo siempre me planteé esta sección como medio de difusión, un poco de concienciación sobre algunas cuestiones de la psicología, y en este caso hay algunos trastornos que merece la pena contarlos, explicarlos, dar ciertas nociones generales, porque bueno, seguramente si tengamos acceso a alguna persona con alguna de las enfermedades de las que vamos a tratar y viene bien tomar conciencia, un poco intentar ponernos en el papel de esa persona, ¿no? Y dar ciertas orientaciones generales para que la vida de todos sea un poco mejor, ¿no? Mitos, arquetipos, creencias populares de las cuales no está libre pues prácticamente ninguno de estos trastornos, ¿no? De los que vamos a hablar hoy, ¿no? Claro, nosotros tenemos un poco algunas ideas de algunos de esos trastornos, ¿no? Seguramente la gente los llama raros o los llama locos en general, ¿no? Y hay muchas cuestiones particulares de cada uno de los trastornos que vamos a hablar aquí. Comenzamos por el retraso mental. ¿En base a qué criterio? Bueno, yo a la hora de elaborar un poco la estructura de todo el curso he tomado como referencia el gran manual de los trastornos mentales que se utiliza en psicología y en psiquiatría, ¿no? Es el DSM-4, el manual de la Asociación Americana de Psicología, ¿no? Y en él pues establece una serie de órdenes con una serie de criterios y me he planteado seguir rigurosamente esa estructura que tiene, ¿no? Entonces el primer bloque que vamos a empezar hoy, que estaremos varias semanas con él, son los trastornos infantiles, o más correctamente, trastornos de inicio en la infancia, ¿no? Es decir, hay muchos trastornos que comienzan en la edad adulta y en este primer bloque que vamos a ver, pues son trastornos de inicio siempre antes de los 18 años, ¿no? Y incluso antes de los 5 o 6 años empiezan a aparecer la mayoría de ellos. Comenzamos pues con esta primera entrega de este primer subapartado, ¿verdad? Esos trastornos que se originan en la infancia, que comienzan o por lo menos que se exteriorizan, se manifiestan ahí. Como siempre comenzamos por unas cifras orientativas. Lo primero que nos ha llamado la atención, Francisco, es la prevalencia, el que existan más hombres que mujeres. ¿Esto tiene también que ver con el diagnóstico, con la cantidad de casos diagnosticados o realmente hay más casos de varones que de hembras? Bueno, en este caso los estudios parecen indicar que es correcto, que el retraso mental se da en proporción de 1,5 a 1 más en varones que en hembras, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que la mayoría de los trastornos de inicio de la infancia, de los que vamos a hablar hoy y la próxima semana, pues digamos que la influencia genética es importante, ¿no? Tanto la genética como los posibles complicaciones durante el embarazo y en el propio parto, ¿no? Entonces, al ser la biología un factor muy importante en la génesis de estos trastornos, pues es posible que el hecho de genéticamente ser varón o hembra influya, ¿no? Y en este caso, pues influye. Mucho camino por recorrer por parte incluso de los profesionales, de los terapeutas, teniendo en cuenta, según esos datos que nos proporcionas, que solo en el 25% de los casos se acierta a dar con el origen, con la causa primera. Sí, efectivamente, todavía nos queda mucho por estudiar, porque bueno, la sistematización de todos estos trastornos, pues casi que tiene 50 o 60 años, ¿no? A partir de la segunda mitad del siglo XX es cuando se comienza un estudio un poquito más serio y sistematizado, entonces nos queda mucho por hacer. Entonces, claro, en este tipo de trastornos, al ser los primeros 9 meses de vida, digamos, desde la gestación del feto, tan relevantes, pues es más difícil el estudio y requiere un poquito más de tiempo, ¿no?
Aludes también a la genética, pero en este caso no hablamos de unos rasgos, ¿no?, de una fisonomía particular. No, en la mayoría de casos no hay unos síntomas físicos, es decir, físicamente la persona con retraso mental no tiene ningún rasgo definitorio. En el síndrome de Down hay algunos casos donde sí aparece una fisonomía en la cara muy típica, ¿no? En estos casos no. Una persona con retraso mental físicamente no se distingue del resto. Otra cosa son el comportamiento, los distintos gestos, la postura, pues la mirada suele desviarse, la persona con retraso mental no suele mirar a la cara, suelen tener mayor inexpresividad facial, pero claro, eso es, digamos, lo que hacemos con nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo genéticamente diseñado no tiene ninguna diferencia, ¿no? Hablaremos entonces y mucho de conductas estereotipadas, ¿no? Efectivamente. Bueno, me gustaría destacar con respecto a las estadísticas que tanto en este caso como en el resto de casos de enfermedades mentales, estadísticamente son muy poco frecuentes. Es decir, el retraso mental creo que será entre el 1 y el 3% de la población global. Incluso la inmensa mayoría, ya lo veremos, es un tipo de retraso mental leve. O sea que estadísticamente hablando estamos hablando de cifras muy pequeñas y de un porcentaje muy pequeño de la población. Lo que pasa es que bueno, solemos fijarnos mucho en lo distinto y en este caso pues, un retraso mental salta a la vista, ¿no? Pero un poco por tranquilizar a la población no es lo más común, ¿no? Que un embarazo termine en un retraso mental. Pues antes de dar esa definición de ese trastorno mental, creo que quieres que empecemos con el primer fragmento, con el primer extracto de una película que nos va a acompañar a lo largo de toda la sesión de hoy. Sí, efectivamente, siempre me gusta un poco enseñar las cosas más que hablar yo de ellas, porque una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y en este caso hay una película que he elegido, de las cuales salen varios extractos que vamos a ver hoy, que es Yo soy Sam, del año 2001, creo recordar. Cuyo otro protagonista hace un papelón y nos refleja muy bien lo que sería una persona con retraso mental. Pues vamos a quedarnos ya con esa primera secuencia de Yo soy Sam, con esa impresionante encarnación que del personaje realiza Sean Penn. Hemos visto que Sam es tremendamente meticuloso y casi diríamos que maniático. ¿Es este un rasgo constante, común, o depende también del grado de retraso del que hablemos? No necesariamente, ¿no? Hablaríamos de obsesiones y compulsiones, pero no, en el caso del retraso mental no suele estar relacionado, ¿no? En este caso hablamos de una persona con un retraso mental leve que puede adaptarse a la vida cotidiana, incluso pues haciendo varios trabajos, como hemos visto ahí, el de camarero en varios restaurantes, incluso paseando perros. Entonces, bueno, son personas que ponen mucho interés en todo lo que hacen, ¿no? Y ese interés es el que hemos visto, ¿no? Pero no hablamos de preocupación excesiva por los detalles, como en otros trastornos que ya veremos. Vamos ya, Francisco, si te parece, con esa definición que podemos confeccionar en base a 3 parámetros, ¿no? Sí, habría 3 criterios, digamos, para diagnosticar un retraso mental. Por supuesto, al ser enfermedades de inicio de la infancia, hablaríamos de que tiene que comenzar antes de los 18 años. Y no posteriormente, ¿no? Después, otro factor importante es el coeficiente intelectual. Hablaremos de personas con un coeficiente intelectual por debajo de 70. Si bien la normalidad está en torno a los 90, ¿no? En el momento que baja de 70, podríamos hablar de retraso mental, y además tendría que haber un retraso importante en al menos 2 áreas adaptativas, ¿no? Hablaremos de áreas como la comunicación, el lenguaje, la higiene o el aseo personal, la gestión del ocio, las conductas de seguridad, de protección, a lo mejor sobre electricidad, fuego, este tipo de historias, incluso el tiempo de ocio, el rendimiento académico. Este tipo de cuestiones habría que estudiarlas, y si hay un retraso al menos en 2 de estas áreas, más el coeficiente intelectual bajo, pues podríamos hablar oficialmente de un retraso mental. El borderline estaría en la frontera. ¿Cuándo, cómo se fija esto? ¿Cómo sabemos que debemos poner ese rasero al nivel del 70 o del 90? Bueno, siempre que establecemos un límite generan esta Claro. duda, ¿no? Es decir, 71 es una persona normal o borderline, y 69 hablaríamos de retraso mental. Bueno, en cualquier franja que pongamos el límite siempre va a haber esa duda, sin embargo los límites tienen que haber. Por eso, de todas formas, hay varios criterios, e incluso en la cuestión de retraso mental es más importante el déficit que haya en estas habilidades adaptativas que hemos hablado, ¿no? De hecho, la intervención que hablaremos al final el retraso mental se centra en las habilidades adaptativas. El coeficiente intelectual es una característica de la personalidad relativamente estable en el tiempo.
Es decir, es difícil entrenar a una persona y que mejore su coeficiente intelectual. En el caso del retraso mental, merece más la pena entrenar esas habilidades adaptativas para que la persona pueda ser lo más autónoma posible, ¿no? En cuestiones de aseo, de preparación de comida, de búsqueda de empleo y que pueda ejercer un trabajo, quizás de las características que hemos visto en el extracto de vídeo, ¿no? Este tipo de cuestiones son mucho más mejorables y merece la pena entrenarlas más. Y en el otro extremo, el superdotado, ¿verdad?, que en contra de lo que pudiera parecer, tampoco lo tiene demasiado fácil, ¿no? Creo que vamos a hablar de eso más adelante. Sí, me has dado una idea interesante porque podemos hablar del superdotado, que bueno, estadísticamente hablaríamos de un coeficiente intelectual creo que superior a 110 o 120, ¿no? Y bueno, tampoco lo tiene muy fácil porque tiene otro tipo de problemática asociada, sobre todo en cuanto a rechazo e inadaptación social, que hablaremos en otro momento. Hablamos ya, si te parece, Francisco, de la fiabilidad en cuanto al diagnóstico, a ese trabajo sobre el historial médico. ¿Cuál sigue siendo, si es que existe, el talón de Aquiles en este sentido para el profesional que tiene que detectar si estamos ante un retraso mental? Bueno, quizá el mayor problema son las fuentes donde buscar esta información, ¿no? Por eso se abre un abanico importante a distintas fuentes, ¿no? En el caso del coeficiente intelectual está claro que hay muchísimos test de inteligencia que podemos medir, ¿no? Los más utilizados son el WISE, que es el test para adultos, y el WISC, que son todos americanos, para evaluar inteligencia, ¿no? Hay distintos test, pero esos son los más frecuentes, y después para evaluar estas habilidades adaptativas pues tenemos muchísima variedad de baterías y de test específicos, aparte de contar con el historial médico, historial académico, hacer entrevistas a familiares, a profesores, a conocidos, ¿no? De cara a tener mucha fuente de información y que el diagnóstico sea lo más fiable posible, ¿no? Porque bueno, hay mucha gente que se centra en el diagnóstico con tal de poner etiquetas. Las etiquetas son necesarias, aunque no son suficientes, ¿no? Porque esas etiquetas nos dan muchísimas pistas a la hora de intervenir de la manera más eficaz posible. Dos conceptos que ya han salido a colación varias veces: la detección precoz y la intervención. Pero claro, esto, su importancia no radica en que se trate de un problema, un trastorno degenerativo, sino de cómo puede minar la autoestima de una persona el encontrarse en un entorno hostil. Claro, efectivamente, sobre todo en los trastornos de inicio de la infancia, que vamos a hablar estas semanas, es muy importante la detección precoz, como tú has dicho, ¿no? Es decir, cuanto antes nos demos cuenta del problema que tiene ese niño, antes intervendremos y más rápida puede ser la mejora, ¿no? Sobre todo porque, bueno, todo esto supone ciertos problemas, sobre todo de integración, ¿no? Cuando el niño comienza en la edad escolar, si es distinto a los demás, va a suponer mucho rechazo, ¿no? Si no tenemos claro la problemática que tiene, a la hora de cualquier aprendizaje académico le va a costar más. Los compañeros seguramente pues se metan con él o tengan problemas, los profesores pueden llegar a tacharlo de niño torpe o niño tonto, y esas etiquetas son muy dañinas, sobre todo porque supone una planificación en el tiempo. Si yo etiqueto ya a mi hijo o a mi alumno como lento, como torpe, esas etiquetas cuestan mucho trabajo quitarlas, ¿no? Entonces, mientras antes podamos detectar ese problema, antes se puede intervenir en el ámbito académico para hacer adaptaciones curriculares o trabajar con el profesional, ¿no? En aprendizaje, en desarrollo psicomotor, porque hay algunos casos en los que también hay algún retraso psicomotor, y por supuesto dar orientaciones a los padres para que puedan trabajar en casa y para ofrecerles un apoyo, ¿no? Los padres o tutores legales que se enfrentan a un conflicto, ¿no? Y ante una gran decisión. ¿Qué es mejor, la normalización a través de que mi hijo, que tiene un retraso mental, ya hablaremos del grado, pues pueda vivir y socializar con niños que no lo tengan, o mejor estar en un entorno en el que haya menor hostilidad y en el que se pueda reflejar y sentirse comprendido? Hombre, mi idea personal es que deberíamos tender a la normalización. Y entiendo que debe ser así, al menos en los casos más leves, ¿no? Es decir, tenemos que intentar que el chaval vaya a un colegio y que haga un currículum académico normal. Para eso, en su día, pues se creó la LOSE y esas currículos alternativos y esas adaptaciones curriculares están para eso, ¿no? Para atender a esas diferencias individuales, ¿no? Y se debe intentar a que el chaval pueda crecer en un entorno normal, que pueda llegar incluso a ser independiente o por lo menos tenga una autonomía económica o laboral. Todo eso tenemos que intentar conseguirlo, porque bueno, en el momento que yo tengo que sacar al chaval para ponerlo en un colegio de educación especial o incluso en una residencia, ahí el problema es más difícil de solucionar, ¿no? Porque digamos, esos entornos tienden, o en mi opinión por lo menos, a cronificar el trastorno.
Y sin embargo, tú has mencionado la LOSE, sobre el papel estaba muy bien, pero luego nos encontrábamos con que los profesores no daban abasto y tampoco muchos habían recibido la formación adecuada para enfrentarse a según qué situaciones muy cotidianas. Si ahora encima elevamos el número de alumnos por ratio, este problema se agranda, ¿no? Es la gran preocupación que tienen todos los padres y madres de estos niños. Al final me tira la lengua y hablamos de cuestiones un poco ajenas, ¿no? La LOSE sobre el papel estaba hecha para atender a esa diversidad y era un buen proyecto. El problema es que después no ha habido dinero, no había material suficiente y no había cualificación en los profesionales suficiente para ejercerla, para llevarla bien a cabo, ¿no? Digamos, ¿no? Pero sobre el papel estaba planificada para atender a esa diversidad y hay todavía profesionales que lo hacen muy bien. El tema de una adaptación curricular, un apoyo escolar independiente o aparte de las clases que pueda tener el chaval y eso se puede hacer. Lo que pasa es que, insisto, hay que hacerlo lo antes posible, ¿no? Bueno, pues regresamos, retomamos el tema, seguimos hablando del retraso mental y ahora nos toca, si te parece, Francisco, diseccionar el trastorno por habilidades o por capacidades, para ir entendiéndolo un poquito mejor. Sí, bueno, hay una serie de características comunes a una persona con retraso mental, ¿no? Hablamos de posibilidad de que haya déficit perceptivo en la visión o en la audición, hay problemas de memoria, a estas personas les cuesta aprender cosas nuevas y les cuesta memorizar incluso datos. Puede haber, en los casos quizás más graves, un deterioro motor, las personas físicamente son torpes o son débiles, no tienen un desarrollo psicomotor adecuado a su edad. Emocionalmente son personas, digamos, con muchos altibajos, ¿no? Tienen mucha labilidad emocional. Son personas que pasan rápidamente de la alegría a la tristeza, quizás más en los casos leves y moderados, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estas personas, digamos, que tienen un retraso menor, pueden llegar a ser conscientes de su propio trastorno. Entonces, eso supone una carga añadida, ¿no? En cuanto ellos se comparan con los demás, o porque yo no soy capaz de aprender esto, porque soy distinto a estas personas, ¿no? Entonces, pues supone una carga de estrés añadida, ¿no? Entonces, esas emociones, digamos, que están muy a flor de piel y aparte que tienen problemas en ese autocontrol emocional y conductual, pues pasan rápidamente de la euforia a la tristeza. Y también podría afectar al aspecto cognitivo, ¿no? A la capacidad de simbolización, ¿no? Claro, por supuesto, ese es el rasgo fundamental, ¿no? Esa deficiencia en el coeficiente intelectual hace que sean incapaces de un razonamiento abstracto, ¿no? O la capacidad de simbolizar. Si tú les preguntas por conceptos abstractos como libertad o independencia, les cuesta entender y les cuesta explicar esos conceptos, ¿no? Son personas que tienden un poco a los conceptos concretos, ¿no? Es decir, tradicionalmente se ha hablado de personas con razonamiento más general y más concreto, ¿no? Es decir, si yo te doy una explicación sobre la LOSE, por ejemplo, que estamos hablando, pues yo podría hablar de cuestiones generales, tengo un razonamiento más general, y si yo tengo un razonamiento más concreto, yo te hablo de que a mi vecino le ha pasado esto, a mí me ha pasado esto, y soy incapaz de generalizar, ¿no? Pues este razonamiento más concreto, más específico, es el característico de las personas con retraso mental. ¿Es habitual que el trastorno se viva o aparezca en solitario o suele estar combinado con otro tipo de trastornos? Sobre todo en los casos graves existe comorbilidad, es decir, existe relación entre trastornos. En los casos de trastorno profundo podríamos hablar de que casi siempre está asociado al autismo. La persona, digamos, que tiene unas habilidades tan básicas que prácticamente no se comunica, prácticamente no se mueve, no hay ningún tipo de expresión de emociones, entonces se suelen diagnosticar a la vez que autismo. Claro que ahí viene el dilema del huevo y la gallina, no sabes qué ha sido antes, ¿no? Es complicado porque, claro, la propia persona no responde a la mayoría de los estímulos, con lo cual es muy difícil diagnosticarlo haciéndole preguntas o cualquier tipo de prueba a esta persona, ¿no? Pero sí suele estar relacionado. Volvemos, Francisco, con Yo soy Sam, ¿verdad? A esta película vuelve a pertenecer el corte del vídeo. Vamos a ver un fragmento en el que creo que se manifiesta con mucho acierto, en este caso, en esta película, en esta cinta, esa necesidad de, digamos, de normalizarse y esa angustia ante el sentirse diferente a los demás, ¿no? Esa necesidad de reafirmación. Claro, ya en la mayoría de los casos que podemos ver, hablamos del 85%, incluso de los que vemos en películas o por la calle, hablamos de trastorno mental moderado. Ahora después especificaremos un poco las características de cada uno, ¿no? Y como ya he dicho antes, tienen el problema añadido de que pueden llegar a ser conscientes.
de su enfermedad y de su diferencia con respecto a los demás. Por lo tanto, eso supone un riesgo mayor de estrés, incluso de depresión, que en los casos más leves, no lo comentaba antes, lo comento ahora, que puede estar relacionado o puede ir unido una posible depresión a los trastornos mentales leves, y cuando uno toma conciencia de eso es muy difícil sobrellevarlo, ¿no? Es importante el apoyo. Por ejemplo, en la intervención hablaremos después el tema de los grupos terapéuticos. Ayudan mucho a esas personas para que sientan que hay más gente como ellos y que se puede vivir, ¿no? Nos quedamos ya con esta secuencia protagonizada por Sean Penn y Michelle Pfeiffer. Doloroso ese reproche, ¿no?, que Sam hace a su abogada cuando le dice: piensas como ellos y yo soy un adulto, ¿no? Hay una necesidad permanente de reivindicarse como ser humano, ¿no?, de reivindicar que él también es válido y que también puede hacer un trabajo bien hecho, ¿no? Claro, esa ocuparse de su hija. Esa es una de las orientaciones que se dan a las familias y a los allegados a la hora de tratar con una persona con retraso mental, sobre todo en este caso, que es un retraso leve y hay conciencia de enfermedad, ¿no? Es decir, no echarle más carga encima de la persona, ¿no? Es decir, hay que ser siempre optimista, siempre tender a la normalidad, intentar tratar a la persona fomentando su autonomía, ¿no? Fíjate que en el caso del extracto que acabamos de ver, él quiere pagar un poco demostrando, bueno, es un hombre, quiere invitar a la persona que le está ayudando, ¿no? Y le cuesta conceptos tan sencillos aparentemente para nosotros, como en este caso pagar, ¿no? Tienes que contar la moneda, dependiendo del precio de cada moneda, tienes que coger una o dos o tres, ¿no? Y él, fíjate el esfuerzo incluso que hace para hacer ese cálculo que aparentemente es tan sencillo para nosotros, ¿no? Y ya ese cambio en su trabajo le sobrepasa. Aunque bueno, hay que decir que también es cuestión de tener mucha paciencia y de seguir trabajando, ¿no?, y esforzándose. Entendemos que es su primer día, pero que a él le cuesta más que a otra persona. Ten en cuenta que una de las capacidades básicas de lo que sería la inteligencia como concepto, ¿no?, es la capacidad para adaptarse a situaciones nuevas, ¿no? Desde ese punto de vista, una persona con retraso mental debe tener una rutina muy específica de su vida, de horario, de actividades. En el momento que tú le cambies cualquiera de esas rutinas, esa persona tarda mucho más que el resto en adaptarse, o a lo mejor incluso ni siquiera es capaz, ¿no? Fíjate que hemos visto en el primer extracto que los trabajos mecanizados y relativamente sencillos, ¿no?, y son capaces de realizarlo, incluso con bastante eficacia. Hemos visto en el primer extracto de vídeo que lo hacía bastante bien. En el momento que él asume funciones nuevas, incluso en el mismo trabajo, como ya hemos visto, como tener que cobrar o tener que preparar café, pues supone para él un cambio de funciones tan grande que le cuesta mucho adaptarse, ¿no? Entonces, la rutina es importante para ellos y hay que ser paciente también, porque si yo le quiero cambiar cualquier aspecto pequeño de esa rutina, la persona tarda más de lo normal en adaptarse, ¿no? Y bueno, ya que has utilizado esta película para ejemplificar el tema que estamos hoy tratando, no me quiero quedar, Francisco, sin preguntarte por ese espinosísimo asunto, esa cuestión que a fin de cuentas es lo que late, ¿no?, en toda la cinta. ¿Puede o no puede Sam hacerse cargo de esa hija? Bueno, para el que no haya visto la película, no vamos a estropearle un poco el gusto de verla, porque bueno, nada más que por Pero le hace una referencia, ¿no? Sí. Yo puedo hacerme cargo de Lucy. Exactamente, nada más que por la propia interpretación del protagonista de Sean Penn merece la pena verla, y un poco la temática general es la lucha que tiene el personaje por la custodia legal de su hija, ¿no? La madre los abandona y entonces él intenta luchar por quedarse con esa hija. Bueno, yo creo que la película peca, digamos, de optimismo, ¿no? Es decir, el retraso mental se caracteriza porque la persona no puede ser autónoma y dependiente en todas las áreas de su vida, por lo menos las áreas más importantes. Por lo tanto, personalmente yo creo que difícilmente se puede hacer cargo de otra persona, ¿no? Sobre todo de, al menos sin un una menor de edad. Supervisión y... Claro, un poco la conclusión que yo saco al final de la película, no voy a contar el final, por supuesto, es que el cariño y el amor no es suficiente. Evidentemente él quiere a su hija, pero falla en cuidados básicos de esa persona y en responsabilidades que él tiene que asumir. No necesita es capaz de una ayuda extra, ¿no? Claro, no es capaz de hacerlo por sí mismo y, por supuesto, durante toda la cinta vemos que él recibe ayuda de distintas personas porque lo necesita, ¿no? Tanto para él mismo como para su hija necesita que le ayude. Entonces, bueno, me resulta difícil creer que esa persona pueda hacerse cargo de un menor, ¿no?
Bueno, necesitaría ese apoyo quizá, ¿no? Claro, que no tuviera la custodia, pero sí que hubiera una persona ahí detrás intentando pues cubrir esas áreas, ¿no? Que claro, en los distintos grados de retraso mental va a ser necesaria siempre una supervisión. Un familiar, un profesional, siempre esa persona va a necesitar a alguien en que apoyarse y que le ayude a hacer determinadas cosas, ¿no? Pues cuanto más grave ese trastorno, mayor supervisión necesita, ¿no? Pero digamos la autonomía total es muy difícil y siempre va a necesitar a alguien que esté un poco pendiente. Nos centramos ya, Francisco, si te parece, en los niveles. Tú ya has apuntado algunos, vamos por el más suave, por el retraso más leve. Sí, el retraso mental leve. Es el más mayoritario, además. Sí, supone la inmensa mayoría. Creo que el 85% de todo el retraso mental es retraso mental leve, ¿no? Que es quizás el ejemplo que acabamos de ver, ¿no? Una persona que le cuesta asimilar las cuestiones, pero que puede llegar a tener una cierta independencia, ¿no? Esta persona vive sola, esta persona trabaja, esta persona tiene autonomía en muchas de las áreas, ¿no? Y puede llegar a tenerla. Esto siempre como resultado de un entrenamiento desde la más tierna infancia en este tipo de habilidades, ¿no? Sin embargo, le cuesta adaptarse a situaciones, como hemos visto, sufre muchas ecolalias, que eso son una característica que llama mucho la atención, el hecho de tener frases prototípicas y que repiten mucho, ¿no? Le gusta mucho la rutina, está muy cómodo en la rutina y en su lenguaje también existe esa rutina, ¿no? De palabras o de expresiones. Siguiente, el moderado. Aquí la autosuficiencia es también más relativa, ¿no? Sí, básicamente hay tres áreas en las que se nota específicamente esos distintos grados del retraso mental, ¿no? Bueno, para los espectadores he traído pequeñas imágenes como siempre, ¿no? Donde lo detallo un poco más, aquí andamos más justos de tiempo. Entonces hablaremos de retraso en el lenguaje. Esas personas ya se expresan con frases más cortas. Retraso en el área de la autonomía, es decir, necesitan más ayuda. Quizás estas personas no sean capaces de vivir solas, quizás puedan llegar a tener trabajo, siempre muy mecanizados y muy sencillos, pero les cuesta, no son totalmente autónomas, e incluso en el área motora se empieza a notar, es decir, son personas que físicamente van a ser más torpes y su desarrollo psicomotriz no está adaptado, digamos, a su edad física. Detenemos aquí de nuevo el camino, cambiamos además de película, vamos a ver un extracto de A quien ama Gilbert Grape, otro ejemplo de una magnífica, fantástica interpretación de una persona con retraso, en este caso podríamos decir moderado, ahora analizaremos un poquito más. Es Leonardo DiCaprio, en uno de sus primeros papeles fue nominado para el Oscar y bueno, yo creo humildemente que debería haberlo conseguido. Pues sí, claro, ya hablamos antes de que no hay sintomatología física, ¿no? Digamos que la fisonomía de un retraso mental no difiere de otro tipo de personas, por lo cual tanto Sean Penn en el primer extracto como Leonardo DiCaprio en este caso pueden hacer perfectamente, por supuesto con un esfuerzo interpretativo enorme, y ellos afortunadamente han sido capaces de ello para interpretar perfectamente un caso de retraso mental, en este caso quizás un poco más grave que el que hemos visto hasta ahora. Pues vamos a ver esta pequeña secuencia y enseguida volvemos. Aunque el personaje de Johnny Depp intenta pues, continuar con su vida, armonizar ese cuidado de su hermano con su propia cotidianidad, es imposible, ¿no? Sí, bueno, vemos dos características importantes, ¿no? Por un lado, el retraso mental, a partir del moderado, alude a las convenciones sociales, es decir, son personas que no tienen ningún tipo de autocontrol y no pueden entender esas convenciones sociales. El propio Chavar, en la primera parte del extracto, bromea sobre la muerte de su padre, ¿no? Evidentemente es un tema espinoso y no se puede tratar mucho menos en el tono humorístico que lo utiliza, pero no entiende que eso no se puede decir, ¿no? Entonces intentan callarlo y es complicado, ¿no? Y en el segundo caso aludimos a esa falta de autonomía, ¿no? Ese chaval no puede asearse solo, el hermano lo tiene que asear, en este caso el hermano intenta, quizás de forma fallida y demasiado brusca, fomentar esa autonomía, porque bueno, en la película había quedado con una chica, pues tenía un poco de prisa el chiquillo, ¿no? Y claro, a la mañana siguiente el hermano sigue allí, el hermano se ha pasado toda la tarde y toda la noche en la bañera porque es incapaz de ducharse, de salir de la bañera, de secarse, de vestirse. Hay que saber dónde están los límites, ¿no? Exactamente, hay que hacer un entrenamiento muy progresivo y ser consciente de que hay cosas que a lo mejor ni siquiera con el entrenamiento se pueden llegar a conseguir, ¿no? En función de la persona y de la gravedad del trastorno. Y sobre todo el extracto de vídeo es muy interesante porque vemos un poco esa carga que supone para la familia y ese estrés que puede llegar a suponer
el cuidado y la supervisión constante de una persona con retraso mental, ¿no? Por eso es fundamental que esa familia reciba apoyo de profesionales y reciba orientaciones generales, información y formación sobre el trato y las distintas pautas a la hora del trato y de la intervención educativa con estas personas, ¿no? Para intentar paliar ese estrés y esa desesperación que puede llegar a suponer para la familia. Hemos hablado de un retraso más leve, después del moderado vamos acercándonos, ¿no?, a ese menor porcentaje de aquellas personas que padecen un retraso profundo, ¿no? Sí, los dos últimos casos son los estadísticamente menos significativos, ¿no?, y son los más graves que requieren una supervisión, el retraso mental grave y el profundo, ¿no? Hablamos de coeficiente intelectual ya por debajo incluso de 40, ¿no? Son personas que pueden hablar con monosílabos o directamente no hablar, ¿no? Las personas que estén familiarizadas con la serie, por ejemplo, Juego de Tronos, que está muy de moda actualmente, ¿no? Hay un personaje que es Hodor, el que se encarga un poco de cuidar a uno de los hermanos Stark lisiados. Es un prototipo de retraso mental grave o incluso profundo, ¿no? Son personas que no se comunican y no entienden ningún tipo de concepto. De hecho, Hodor solo pronuncia su nombre, ¿no? Exactamente, de forma constante, no se da cuenta de lo que pasa alrededor. Claro, él no puede interactuar de otra forma, ¿no? Entonces, estos últimos grados de retraso mental, el lenguaje está muy limitado o directamente está ausente, es decir, esta persona a lo mejor ni siquiera habla, ¿no? Incluso el desarrollo motor también se ve muy afectado, son personas que físicamente son muy torpes, incluso son débiles físicamente, pueden padecer sobrepeso porque no se mueven, ya que les cuesta muchísimo trabajo, y la autonomía pues es muy limitada, ¿no? Esas personas pueden hacer muy poquitas cosas por sí mismas. Vamos ya, Francisco, que tenemos muy poquito tiempo con los componentes etiológicos. Aquí tenemos que decir que la fase crucial lo acaecido a la madre durante el embarazo, ¿no?, además del componente hereditario. Sí, al final, como siempre, nos ponemos a charlar y se nos agota el tiempo, ¿no? Bueno, rápidamente, la etiología o las causas biológicas son muy importantes. Durante los 9 meses de embarazo pueden producirse tanto anomalías genéticas como infecciones en el feto, envenenamiento por plomo, el alcoholismo de la madre puede influir también, distintas enfermedades como la meningitis, por ejemplo, o la rubeola. En el embarazo pueden producir un desarrollo cerebral anómalo y son en gran medida, hasta en un 30%, las causas de ese retraso mental, ¿no? Hay un pequeño porcentaje de retraso mental que se produce por la pobre estimulación en los primeros años de vida, ¿no? Sobre todo en el entorno familiar, ¿no? Estimulación social, estimulación lingüística. Si el chaval no recibe la suficiente estimulación o quizá nace en entornos más deprimidos, puede llegar a tener trastornos, pero en la inmensa mayoría de casos hablamos de causas biológicas asociadas al desarrollo embrionario o incluso complicaciones en el parto, ¿no? Un parto complicado, un parto con posible ahogamiento o falta de oxígeno al bebé, el típico caso en el que el bebé nace con el cordón umbilical, por ejemplo, enrollado en el cuello, pues pueden ser motivo de retraso mental. Entonces, en estos casos hay pocas cosas que se puedan hacer. Ya un poco entrando en el aspecto de la prevención, es importante que la mujer embarazada siga al pie de la letra todas las indicaciones médicas, ¿no? En la serie de pautas, incluso de alimentación o de conducta que puede o no puede hacer, es muy importante para intentar prevenir estos casos, ¿no? Sin caer en la psicosis que puede sufrir cualquier padre y sobre todo cualquier madre en esos primeros instantes con un hijo recién nacido. Desde el inicio se pueden notar, ¿no? Hay una serie de indicios, de señales que nos pueden dar información, ¿no?, sobre si este niño tiene un coeficiente intelectual u otro, ¿no? Sí, bueno, una vez habla del ámbito preventivo, que es importante durante esos 9 meses seguir todas las indicaciones médicas para evitar estos problemas, hay que estimular al niño conforme nace, para evitar esa pobre estimulación, ¿no? Todos los juguetitos que vemos didácticos de asociación de colores, de sonidos, este tipo de cuestiones ayuda mucho a estimular al bebé y también nos da pistas, sobre todo porque el bebé desde que nace, casi incluso en el primer año de vida, podemos ver distintos signos que nos pueden dar pistas para intentar detectar lo antes posible un retraso mental, ¿no? Son bebés que tienen sobre todo carencias al principio, tanto en el desarrollo psicomotor como en la expresión emocional. Es decir, son bebés, por ejemplo, que les cuesta sonreír, evitan la mirada directa con la madre, incluso no extienden los brazos para pedir a la madre. En el desarrollo motor hay síntomas muy específicos, por ejemplo,
el típico gesto que hacen las madres de poner las manos en los pies del bebé y luego empujan, ¿no? Por ese reflejo suele faltar. Son bebés que no levantan la mirada en la cabeza, por ejemplo, cuando tú los tumbas boca abajo, la mayoría de los bebés levantan la mirada para intentar tener contacto visual con el entorno. Estos bebés no lo hacen, tarda más en sentarse, tarda más en andar, tarda más en hablar. Todo este tipo de detalles pueden ser sintomáticos para intentar detectarlo como antes si estuvieran posible, al margen de lo que sucede en el exterior, ¿no? Como por Sí. ejemplo pasaba con el personaje de Ana Álvarez en La Madre Muerta, ¿no? Sí, efectivamente, hablamos de carencias en esos tres ámbitos, en el ámbito lingüístico, en el ámbito psicomotor y en el ámbito de la expresión emocional, ¿no? Sin ánimo de crear una psicosis, porque sí, estadísticamente los casos de retraso mental son muy pocos, pero son pequeños signos que podemos ver claramente en nuestro eje y que nos pueden dar pistas para intentar establecer una detección precoz y una intervención lo antes posible. Bueno, pues entonces, por supuesto, el consejo desde primera hora, ponernos en contacto con el especialista. Francisco, te damos las gracias por que nos hayas podido acompañar esta primera semana. La próxima también contaremos contigo. En cualquier caso, todavía nos despedimos con un pequeño corte, ¿no? Y has venido con muchísimos vídeos. Sí, se ve que el verano ha sido productivo, ¿no? Bueno, sí, un último extracto sobre quizás la dificultad de mayor que pueda tener un caso de retraso mental, sobre todo en la simbolización o en el razonamiento complejo, ¿no? Cualquier pregunta que requiera un razonamiento más elevado, estas personas directamente no pueden hacerlo, ¿no? Incluso en los casos más moderados como el que vamos a ver ahora. Bueno, pues cerramos como abrimos con Yo soy Sam, esa película del año 2001. Francisco, si te quedas con nosotros, vemos este último fragmento juntos aquí en el set. Por supuesto.